Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes aquí en CNN Chile. Hoy día vamos a partir conversando sobre educación con una experta en la materia, Magdalena Aninat, quien además es la directora ejecutiva de la corporación SEAS, que tiene 35 años de experiencia trabajando con miles de alumnos en contextos vulnerables. Y luego conversaremos con el exministro Nicolás Grau, exministro de Hacienda. Nos vamos a hablar con él sobre qué opina de la ley de reconstrucción ya que está aprobada. ¿Hay algún mea culpa de su paso por el gobierno, de cómo le entregaron el estado de las haciendas y el estado de las cuentas fiscales al gobierno actual? Y también, por cierto, vamos a hablar de política y del Congreso del Frente Amplio. Parte entonces, Influyentes. Magdalena, muy bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de al menos un tema que a mí me fascina. Exactamente, y un tema que es uno de los temas más importantes, ¿no? Y que debiera estar en el centro de la agenda de nuestro país, aunque desgraciadamente no es el caso, ¿no? No hablamos de educación, todo lo que debiéramos hablar de educación. Vamos al trabajo, Magdalena, que hacen ustedes en la corporación SEAS, porque como decía en la introducción, llevan 35 años, tienen miles de alumnos, ¿no? En 8 colegios y han tenido resultados muy buenos, tanto en la PAES como en el CIMSE. Desde esa experiencia, Magdalena, y además de la experiencia que has tenido tú, una trayectoria de mucho tiempo, muchas décadas, ¿qué es lo que funciona realmente en el aula para hacer que niños que vienen de un contexto vulnerable, que a lo mejor tienen montones de oportunidades que les faltan, ¿no? Desde la casa, puedan tener un mejor desempeño académico? Mira, me gustaría partir un poco, tal como tú lo empezaste, con la historia. Estos son 11 colegios ubicados en 8 comunas de Santiago, en sectores de alta vulnerabilidad. Es un poco una opción de la Iglesia Católica. Son colegios del Arzobispado y que de alguna manera se fueron formando con colegios de las distintas congregaciones que por disminución de las vocaciones, en el fondo le tocaban la puerta al colegio y decir, al arzobispado y decir que, y el colegio crea, o sea, perdón, la corporación crea, se crea la corporación para articular estos colegios que el arzobispado iba recibiendo. Claro, son 8 colegios que están en red, ¿cierto? 11. 11 colegios, 8.000 alumnos 8.500 y estudiantes. Sí. Lo decimos todo esto con mucho orgullo porque realmente estamos en lugares donde la iglesia resuelve estar, que es ahí donde se necesita. Tú dijiste, son contextos de alta vulnerabilidad. ¿Y qué es lo que funciona? Yo diría que lo que hemos logrado nosotros en estos 35 años es situarnos en las distintas comunidades ofreciendo una educación de calidad, una educación que de alguna manera a los estudiantes les dé una oportunidad y que ellos vean que, de acuerdo a su trayectoria educativa, no están determinados por su lugar de origen, no están determinados por dónde nacieron, no están determinados por si vivieron en La Pintana o si son de la granja, sino que también hay alternativas para ellos de poder estudiar, de poder surgir y de, ¿por qué no?, tener una educación terciaria, poder ser universitario, Claro. educación que técnica. la cuna no sea el destino, podríamos Así decir, es, ¿no? eso Que debería mismo. ser el objetivo de la educación, Sí. entregar un sustrato común para que todos los jóvenes, las niñas, los niños puedan desarrollar su proyecto de vida independientemente de su lugar de origen. Ahora, ¿qué es lo que hacen distinto ustedes en la sala de clase que logra estos resultados, Magdalena? Porque es el objetivo de todos los ministerios de educación, de todos los gobiernos, este mismo, ¿no? Ofrecer una educación de calidad, especialmente a quienes no tienen acceso a ella, ¿no? Pero sin embargo vemos que Chile ha aumentado muchísimo su gasto o su inversión en educación. Sin embargo, los resultados no han avanzado con la misma intensidad, ¿no? Entonces, por eso me interesa entender cuáles son las características de esa educación que dan ustedes que hace efectivamente que estos niños puedan tener muchas mejores oportunidades y tener muy buenos resultados. Mira, yo te diría que son varios aspectos. Primero, es que educamos desde el vínculo. Nos preocupamos de que los estudiantes se sientan vistos, de que los estudiantes sientan que el colegio es su lugar protegido, es su lugar seguro, es donde pueden desarrollar sus distintas capacidades. Tenemos un conjunto de profesores que están súper comprometidos en este proceso de enseñanza. Tenemos una serie de rutinas que nos acompañan desde que el estudiante entra al colegio, se encuentra con la directora que lo está recibiendo. Luego entra a la sala de clase, está el profesor recibiéndolo, donde
De alguna manera hacemos lo que llamamos como un escáner de entender cómo viene el estudiante a clase y ahí poderle dar poco contención, apoyo. Creemos que hoy día el secreto está en el vínculo. Y otra cosa que también es importante, porque no solo tiene que ver con ganas de querer hacerlo bien, de tener como yo me atrevo, sino que hacemos un montón de gestión de datos. No trabajamos desde el aire, estamos convencidos que aquello que no se mide no existe o bien no se puede modificar. Entonces estamos permanentemente midiendo qué es lo que estamos haciendo en primero básico, en segundo básico, miramos el CIMSE, las pruebas día, o sea, todas las mediciones que el Ministerio pone al alcance de los colegios, nosotros las ocupamos y ocupamos los datos. Sí, y en eso también, Magdalena, veo que ustedes tienen una alta tasa de presencia en el colegio, ¿no? De asistencia, que es uno de los temas clave porque por la pandemia se agudizó este problema de niños que no van al colegio y por lo tanto es mucho más difícil sacarlos adelante, quedan además, podríamos decir, vulnerables frente a el crimen organizado, que está tratando de reclutar, como decía Raúl Figueroa el otro día, a reclutar jóvenes, ¿no? para su fila. Entonces, ustedes han logrado eso, gestionar muy bien que los niños y las niñas vuelvan a ir al colegio, que no pierdan clases. ¿Cómo lo logran? Mira, en nuestro modelo establece que nosotros queremos tener como centro el estudiante, pero el estudiante presente. Porque tal como tú dices, un estudiante en La Pintana, en La Granja, o en realidad incluso en cualquier barrio, si no está en el colegio, la pregunta es ¿dónde está? En las redes sociales, en la plaza, viendo algo que no le corresponde, o manteniendo vínculos, y hoy día lo sabemos por las redes sociales, con algo que es absolutamente desconocido. Entonces, el primer llamado es que los estudiantes vayan a clase. Y eso hacemos todo un proceso de seguimiento, desde que de alguna manera los estudiantes sientan que ir a clases tiene alguna importancia. Hay un alguien significativo ahí, a quien yo le importo, para quien yo soy visto, porque está archiestudiado que el estudiante que se siente visto, que se siente de alguna manera que le importa, se compromete con su trayectoria educativa, va al colegio y de paso es un estudiante que es menos probable que agreda a otro. Por lo tanto, tenemos todo un programa de asistencia para acompañar y tenemos algo que hemos llamado como la operación rastrillo, que es ¿dónde están nuestros estudiantes? Empiezan rápidamente llamados por teléfono de venga, lo vamos a esperar porque realmente nos importa. Claro, no esperar a que el niño haya faltado muchos días a la clase y recién empezar a reaccionar. Has puesto el tema, Magdalena, un tema central hoy día, que es el tema de la violencia. Esta semana hubo una niña de segundo básico acuchillada por otra niña de octavo básico. Un joven perdió la vida siendo acuchillado a la salida del colegio. ¿Para qué hablamos de lo que pasó en Calama hace tan poco tiempo, ¿no? ¿Cómo crees tú que esto se debe abordar? Tú dices el vínculo es muy importante, pero en realidad hoy día si uno ve los estudios de opinión, la gente lo que quiere son medidas, podríamos decir, mucho más punitivas, ¿no? Como que están bastante expresado ese deseo en escuelas seguras, ¿no? En escuelas protegidas, en ese proyecto de ley. Parte de eso el Tribunal Constitucional ha decretado que es inconstitucional, ¿no? Pero que sin embargo recoge no lo que los expertos en educación en general dicen que hay que hacer, que es como medidas intrusivas, revisar las mochilas, poner detectores de metales o qué sé yo, pero sí recoge un sentir de las personas, que sí quisieran que hubiera mucho más medidas de ese tipo en sus colegios. ¿Cómo lo ves tú? A ver, este es un tema súper complejo. Yo creo que lo que pasó en Calama nos removió a todos y lo que ha ido pasando durante el año con mayor razón, especialmente aquellos que trabajamos en educación. A nosotros, las familias de 8.500 estudiantes, todos los días nos entregan lo más valioso que tienen. Y lo que esperan es que el estudiante vuelva a su casa sano, en buenas condiciones, sabiendo más, estando más preparado, ojalá con algún juicio crítico, con aprendizaje. Por lo tanto, desde el punto de vista nuestro, como Colegio Católico, sentimos que eso es lo que llamamos un mandato sagrado, es algo que tenemos que cuidar y preocuparse fuertemente. En el tema de la violencia yo creo que también es interesante porque a veces tendemos a reaccionar, y yo lo veo a nivel político, a nivel de parlamento y del gobierno, que a veces tendemos a reaccionar por aquellas situaciones que son como las más extremas. Yo no quiero desconocer, y sería la última en hacerlo,
en entender que eso no es doloroso. Para la familia de la inspectora de Calama eso tiene que haber sido muy doloroso. Para la familia de la estudiante de segundo básico que fue acuchillada, el estudiante que murió ayer, yo no quiero quitarle cuál es la importancia a ese tema. Sin embargo, creo que es importante detenernos a que las violencias no son todas iguales. Y como no son todas iguales, no tienen el mismo tratamiento. Los colegios siempre han existido esas violencias que tienen que ver con la cosa escolar, que tiene que ver con un grupo de estudiantes, niños y adolescentes que están aprendiendo a relacionarse con otro, que es te paso a llevar, el golpe. O el bullying. Exacto. Yo diría que el bullying entra en una segunda etapa, porque el bullying tiene algo de dañar al otro. Y ahí vienen las primeras alertas. Yo diría que los colegios tenemos que reaccionar previamente antes que llegue el cuchillo, antes que llegue la agresión más fuerte. Y luego está las agresiones más fuertes que tienen que ver con necesidades de los estudiantes, con fragilidades y que están orientadas fuertemente a temas de salud mental. Y ahí yo creo que a nivel país, a nivel escuela, nos ha faltado un poco entrar en todo lo que es el tema de salud mental. Aquí permíteme que te lo diga, yo sueño con ver a la ministra de Educación tomada de la mano a la ministra de Salud. Los estudiantes no discriminan. Y no tanto del ministro de Seguridad. No quise decirlo así, pero sí. Sí, porque de verdad las redes que nuestros colegios tienen, el sistema de salud no da abasto. O sea, un estudiante nuestro, y te voy a contar un caso, tenemos un estudiante en Alberto Hurtado con ideación suicida, que la manera que ingresa es que tiene que ingresar por urgencia, porque si no, no se puede entrar. Si no, no lo atienden. No lo atienden. El estudiante está ingresado, después lo dan de alta sin ninguna medicación, sin ninguna preocupación, sin ninguna orientación al colegio. Entonces, el colegio recibe a este estudiante vulnerable y, claro, y se cargan los profesores como diciendo, ¿qué hacemos? Con muchas veces no la capacidad necesaria. Entonces, volvemos al tema de salud mental y a veces creemos que que soluciones como revisar mochila, poner pórticos, pareciera ser esa la solución. Eso probablemente es al final del proceso. El tema es, ¿qué es lo que hacemos mientras tanto? O sea, tú no serías partidaria de ese tipo de medidas ahora, No. no para tus colegios. No, claramente no. Y lo hemos chequeado con las distintas comunidades, porque una cosa es la resolución que pueda tomar yo como directora ejecutiva, que alguien puede decir, oiga, usted está lejos de los colegios. Le hemos preguntado a las propias comunidades y las comunidades no quieren, primero por un tema de estigmatización. Y voy a avanzar un poco más. Yo digo, vamos a poner pórtico cuando le pongan pórtico a todos los colegios de Chile. ¿Por qué le estamos poniendo solo a algunos? Nuevamente claro, porque es una señal, ¿no? Como decir que ahí es un lugar de riesgo. Claro. Ahí estamos claudicando. Ahí, de alguna manera, es como volvemos a estigmatizar sectores que les cuesta salir de la estigmatización, porque a veces hablamos de La Pintana, de lugares más vulnerables, y rápidamente microtráfico, delincuencia. Y todo eso es una parte, yo no la desconozco, una parte en la cual nosotros tenemos presente en el colegio y trabajamos con ella, pero no es la principal. Hay un número importante de apoderados que están preocupados de que sus estudiantes salgan adelante, que están comprometidos con la escuela, y eso no lo vemos. Entonces, ahí yo diría que solo la recomendación es de qué violencia estamos hablando, porque la forma de trabajar las distintas violencias es distinta, y equivocarnos puede ser muy grave y marcar a fuego a los niños, que esa es principalmente nuestra preocupación. Magdalena, desde esa experiencia, el gobierno está proponiendo un cambio en el famoso SAE, ¿no? Mal llamado tómbola, pero es el sistema de asignar los cupos que hay en los distintos colegios. ¿Estás de acuerdo con cambiarlo? Porque lo que dicen muchos expertos es que aquí se va a crear un sistema paralelo en que va a estar, por un lado, cómo se asigna, digamos, a través del SAE, pero por otro sistema, y que eso no dialoga realmente. A ver, me gustó esto que tú dijeras, mal llamado tómbola, porque no es una tómbola. Y a veces el SAE se le pidió, primero el SAE tiene mala prensa, ¿ya? El SAE se le pide mucho más de lo que el SAE es capaz de dar. Se transformó como en un tema político el SAE, ¿no? Claramente, como muchos de los temas en educación, sí. Lamentablemente. El SAE lo que es una plataforma que distribuye a los estudiantes en distintos colegios.
Hoy día los números hablan de que cerca del 70 y tantos % de las familias quedan en alguna de sus 3 prioridades. Y si estamos a un nivel de prekinder, sube a un 80%. Entonces, si bien es cierto, el SAE tiene algunas complicaciones, pero ¿cuál es la ventaja que le vemos nosotros? Primero, que es una plataforma ajena al colegio, que distribuye las vacantes, lo que para el colegio es un alivio, porque ya el colegio tiene toda una tarea de todo lo que tiene que ver con el aprendizaje. Volver la selección a los colegios imprime a los colegios de algo que, al menos a mi juicio, los colegios no nos debiéramos hacer cargo, porque en el fondo es si realmente creemos que todos los niños pueden aprender, es que da lo mismo donde estén asignados. A mí me sorprende cómo llevamos tanto tiempo hablando si al estudiante lo sentamos en la sala A o lo sentamos en la sala B, sin realmente mirar qué está pasando en la sala A y qué está pasando en la sala B. No hablamos de calidad de la educación. Durante un tiempo se habló de quién era el sostenedor, claro, en términos administrativos, quién se hace cargo de los colegios. Hoy día nuevamente volvemos a hablar cosas periféricas, a juicio nuestro, en el sentido de que, o sea, nosotros como educadores católicos creemos que todos tenemos derecho a tener una educación de excelencia. Entonces lo que yo esperaría es, en vez de estar pendiente en que si lo sentamos en una sala o en otra, es por qué no miramos qué es lo que está pasando y la calidad de la educación en cada una de esas salas, para que al final las familias no tuvieran que decir son los mejores colegios, porque todos son buenos. sí. Entonces esa es un poco la mirada. Magdalena, se nos va acabando el tiempo, pero desde todo lo que me has dicho hoy día a mí, ¿qué prioridad le darías tú al Ministerio de Educación actual, a la ministra Arzola? Porque los temas que hoy día tienen la prioridad son el SAE, cambio del SAE, escuelas protegidas, ¿no? Y por ahí está la prioridad. No sé, digamos, están con proyectos de ley importantes que por supuesto consumen la energía del ministerio, pero ¿qué pedirías tú en concreto a estas autoridades de hoy? ¿Una sola cosa? O varias cosas, La pero verdad es que se me realizable ocurren en un plazo de un Ya. gobierno. Ya, mira, yo echo de menos la conversación sobre la baja natalidad. Ese es un tema que ya tenemos aquí. Sí, porque los colegios van a tener menos alumnos. O Ya, sea, ya. las vacantes, las postulaciones en kinder han bajado en un 50% desde el 2019 a la fecha. Impresionante. Eso es impresionante y no veo ese tema en la discusión. No lo veo. Claro, porque va a afectar directamente el financiamiento de los colegios, ¿no? Porque O sea, hoy día existen en Chile 11.000 colegios. Si la tasa de natalidad va tal cual, en 20 años más, esos 11.000 colegios debieran ser 5.000. Y los colegios sabemos que en Chile no se cierran, porque muchos de ellos tienen un solo sostenedor, es un colegio familiar, un grupo de profesores que se está haciendo cargo de un colegio, y no se cierran. Entonces, lo que al final está ocurriendo ahí es que se está precarizando la educación. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa ahí con la subvención escolar? Seguimos recibiendo la misma cantidad de recursos, invirtiendo la misma cantidad de profesores con menos estudiantes. Perdón, no vamos a seguir recibiendo la misma cantidad de no, recursos. van a recibir la mitad, de hecho, si tienen la mitad de los alumnos, reciben pero la vamos mitad. a tener el mismo gasto para un número de estudiantes más chicos. Por lo tanto, esa es una conversación que yo echo de menos que hay que tener. Y no hay que tenerla ahora, o sea, no hay que tenerla mañana, hay que tenerla ahora. Nosotros hoy día estamos recibiendo, ahora en agosto se abre el SAE, estudiantes que nacieron, son los estudiantes pandemia, 20, 21, del 19, del 20 y el 21. Y esos ya vienen menos niños. Yo diría que ese es un tema relevante. Lo segundo tiene que ver con la asistencia. Yo de verdad creo que, y aquí le hago un llamado al ministerio, de declarar que asistir a clases es obligatorio. O sea, la pandemia instaló un cierto tema como de que es relativo. Claro. Pareciera que nos acostumbramos a que podíamos aprender a través de las pantallas. Y hoy día sabemos que no. Se volvieron los colegios con un nivel de violencia y de problemas de convivencia escolar que no habíamos tenido. Entonces se reafirma de que la escuela se produce en el vínculo. Yo aprendo si para el profesor al cual me está enseñando yo soy significativo. Y eso lo sé siempre y cuando me mira, me ve, etcétera. Entonces eso, yo digo, el gobierno, o sea, Chile ha logrado instalar la vacunación como un tema nacional importante. Entonces mi pregunta es, ¿no podremos hacer lo mismo con la asistencia? Nosotros hoy día tenemos una tasa de inasistencia o de estudiantes
que tienen una asistencia intermitente, 1, 2, 3 días en el mes, en lo cual se pierden muchos aprendizajes. Estudiantes de cuarto básico, la OCDE tiene un 15%, Chile tiene un 24%, solo equivalente a Eslovaquia. Somos de los países que peor asistencia tienen y yo no veo ahí un cierto compromiso respecto a que la asistencia sea obligatoria. Y me queda una petición más que tiene que ver con la educación preescolar. Hay una deuda. Yo digo, ¿cómo seguimos conversando si es obligatoria o no? O sea, todos los estudios indican de que la mejor inversión en educación tiene que ver con la educación preescolar. Hemos mirado durante mucho tiempo la educación desde arriba. Pensemos en la educación universitaria, pensemos en la gratuidad, hablamos un poco del SAE, todo mirado desde fuera, pensando en que en los primeros años se produce la diferencia. Hay una cifra que a mí, cada vez que la oigo me para los pelos. Un estudiante, un niño hasta 3 años en un contexto de padres profesionales oye 1.100 palabras en este plazo de 3 años. Un estudiante o un niño, una guagua que vive en un contexto de padres no profesionales recibe 700. Y un estudiante que viene de un contexto de alta vulnerabilidad, como muchos de los que nosotros trabajamos, oye 500 palabras. O sea, es un tema sensorial, es un tema como que la brecha se produce de muy chico. Y aquí no hay una preocupación, o sea, es obligatorio desde primero básico, porque hemos dicho, lo queremos escolarizar a los niños y vamos viendo que la brecha es cada vez mayor. Te quiero contar algo que me dejó muy impactada a mí. Nuestra asesora en música cuenta que es difícil, y eso que los talentos se distribuyen en forma normal en la sociedad, pero ella cuenta que lo difícil que es instalar un coro en contextos de vulnerabilidad, porque a los niños les cuesta mucho entender la música, sacar la nota, poder entonarse. O sea, a ese nivel, y todavía estamos preguntando si es necesario partir con la educación preescolar. Vamos a ver, Magdalena, ojalá que la ministra Arzola esté viendo esta entrevista y felicitaciones por todo el trabajo que hacen en SEAS. Magdalena, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti por la conversación. Vamos a una pequeña pausa y ya seguimos con más influyentes. Viene Nicolás Grau, ex ministro de Hacienda. Espérennos. Ya estamos de vuelta acá en Influyentes con nuestro siguiente invitado, el ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Muy bienvenido, Nicolás. Muchas gracias, Paula, por la posibilidad de conversar acá. Bueno, y ahora que ya no eres ministro, te puedo tratar de tú de nuevo. Por supuesto. Y estás dedicado, vamos a partir por tu presente, ¿no? Porque después de todo el tema de la acusación constitucional, que fue muy duro para ti, estás ahora dedicado a labores académicas y también de asesoría. Y vienes llegando, Nicolás, de Uruguay, donde estás asesorando al gobierno uruguayo justamente en materias de permisología, de simplificación de permisología. ¿Cómo es eso? Así es. Bueno, el gobierno uruguayo, que está, la coalición que lo gobierna es el Frente Amplio, está impulsando una reforma desde el Ministerio de Economía y Finanzas, que es como el Ministerio de Hacienda ya más una parte de lo que hace acá el Ministerio de Economía, una reforma cuyo fin es aumentar la productividad y también reducir el costo de la vida en Uruguay. Tiene distintas dimensiones y una de sus dimensiones, una de sus 4 agendas más relevantes es en materia regulatoria de permiso. Y ellos, en realidad el Banco Interamericano de Desarrollo me contrató para hacer una asesoría. Así que ayer fui al Congreso, al Senado de Uruguay para hacer una presentación sobre la reforma que ya se presentó hace como un mes, se ingresó al gobierno, al Parlamento. Así que muy interesante porque ellos ven, en el fondo Uruguay lo que ve es que quiere hacer una reforma de permiso, pero no quiere hacer una reforma que tenga como eje articulador la desregulación, sino que una modernización regulatoria que parte de la base que los permisos son importantes, pero que se pueden hacer de manera más racional, más eficiente. Entonces, les gustó la reforma que nosotros hicimos acá y por eso me contrataron para asesorarlos. Ya. Ahora, desde el punto de vista de Chile, quizá hay gente que se va a sorprender, porque para el gobierno actual, el gobierno pasado, el gobierno del presidente Boric,
fue un gobierno que no avanzó para nada lo necesario en permisología y de hecho la ley de reconstrucción avanza 1000 pueblos más adelante en términos de mover regulaciones. ¿Cómo está esta paradoja entre ser un referente en Uruguay de permisología, pero acá nadie diría que el gobierno pasado se caracterizó por haber sido un gobierno que dio como el paso final en términos de permisología, o si no, no existiría la ley de reconstrucción en muchos de sus acápites? La reforma que nosotros hicimos en materia de permiso, que toca el tema de permisos sectoriales, es decir, no la parte ambiental, es la reforma más importante que se ha hecho en materia de permiso y regulatoria en Chile, sin ninguna duda. Es un proyecto de ley que cambió 46 leyes, que va a reducir los tiempos entre un 30 y un 70%, los tiempos que toma la inversión, y lo hicimos sin bajar ningún estándar regulatorio, que era justamente la promesa o la filosofía del proyecto de ley. Y esto ha sido reconocido por el mundo empresarial, tanto de empresas pequeñas como grandes, por el mundo político, y de hecho el gobierno actual está implementando ese proyecto de ley. Sí, pero no existiría ley de reconstrucción Lo que pasa es que la ley, más... lo que pasa es que ahí yo tengo se hubieran quedado satisfechos, con lo que se hizo en el gobierno pasado. Es que son planos distintos. El primero es que el cambio que ellos propusieron es un cambio, el importante que están haciendo, es mucho más acotado en ese sentido, y es en la parte ambiental, no en la parte sectorial. En la parte sectorial ellos lo que están haciendo es implementar nuestro diseño, y que además decir nuestro es un decir, ¿cierto? También se trabajó en el Parlamento, hicimos un acuerdo con el oficialismo de la época, con la oposición de la época, por decir algo, el senador actual Rojo Edwards tuvo un rol fundamental. O sea, se trabajó con la oposición para construir ese proyecto de ley, y ellos lo que hacen es un tema en el plano ambiental, donde nosotros no nos metimos, y haciendo algo muy distinto a nuestra filosofía, diría yo, muy distinto en muchos sentidos. ¿Qué es lo que te parece a ti más, que lo que obviamente no les gusta la ley de reconstrucción, la oposición, Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Socialista? La verdad es que no tuvo, solo se opuso completamente a la reforma, consideraron que no era aceptable, pero ¿qué de todos los cambios te parece a ti que realmente cruza una línea o que marca un antes y un después de algo que desde las coaliciones anteriores que gobernaron jamás habrían aceptado? Hay dos, en contenido y en método. En contenido, o sea, parto por método, esta es la primera reforma tributaria, porque eso es lo que es una reforma tributaria, que se hace sin acuerdo. ¿Y sin compensación? No solo eso, sin acuerdo. Desde el 90 a la fecha se han hecho distintas reformas, gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, de centro-izquierda. Nunca había habido una reforma sin acuerdo. Esto es tan así que Manuel Marfán, que tiene un nombre bien ganado en esta materia, le pidió al gobierno en una sesión hacer una comisión técnica para que se pudiera llegar a acuerdos, para que no hubo disposición a una comisión técnica de expertos y expertas. Nunca había habido una cosa así. O sea, esto es totalmente nuevo en nuestra forma de tramitar reforma tributaria. Te diría, Nicolás, que la oposición no estuvo disponible nunca para llegar a ningún acuerdo. No, eso no es cierto. Hubo propuestas de acuerdo, pero esto es muy simple. Si tú quieres llegar a acuerdo con alguien y alguien como Manuel Marfán te hace una propuesta de sentarse a conversar con gente experta, con doctorados, en fin, tú tomas esa propuesta. Es el ABC del negociador, del que quiere llegar a un acuerdo. Y en términos más de contenido, esta es una reforma totalmente extrema en nuestra tradición. ¿Así la definirías tú, una reforma extrema? Absolutamente, absolutamente. Es una transferencia gigante a los sectores de más alto ingreso del país. Eso es lo que es, con la promesa incierta de crecimiento. Entonces era muy difícil, o sea, yo no conozco a ningún economista, ¿ya?, del mundo de la centroizquierda que haya estado satisfecho con la reforma, y hubo mucha gente incluso de derecha, Briones por ejemplo, que decía que le parecía bien reducir el impuesto a la empresa como una forma de promover el crecimiento, pero que era muy importante que se compensara, porque si no se compensa, lo que va a pasar es que o vas a tener que reducir el gasto futuro, lo que va a reducir la inversión pública y va a frenar el crecimiento a través de eso, ¿ya?, o lo que vas a hacer es que va a tener que endeudarte más. Si te endeudas más, sube la tasa de interés,
Si sube la tasa de interés a la que se le presta al país, también le sube la tasa de interés a los privados. Entonces, lo que ganas por un lado, porque te reducen los impuestos, lo pierdes por otro lado con aumento de la tasa de interés. Entonces, es una reforma que si lo que buscaba era generar condiciones para crecer, el hecho de no compensar no es solo un problema para las finanzas públicas, sino que también es un problema para el crecimiento. Entonces, es una reforma muy, muy extrema y que además no solo tiene eso, sino que tiene cosas que ya hubiesen sido impensadas. Te doy dos ejemplos. El gobierno del presidente Piñera hizo una comisión, el ministro Briones, para buscar distintas mejoras en materia tributaria. Y una de las mejoras que propuso esa comisión era que existiera impuesto a las ganancias de capital. Ese impuesto a las ganancias de capital entonces se hizo durante el gobierno del presidente Piñera, sobre la base de una comisión de expertos de distintos sectores políticos, además para financiar políticas sociales tan importantes como la PGU. Y un gobierno siguiente de derecha lo borra de un plumazo, ¿no? O reformas del tipo generar condiciones para que las familias de alto ingreso puedan adelantar la transferencia a sus hijos de forma tal de evitar el impuesto a la herencia. Uno se pregunta, ¿qué tiene que ver eso con la reconstrucción, primero? ¿Y qué tiene que ver eso con el crecimiento? Sí. Ahora, desde el punto de vista del gobierno, Nicolás, lo que dicen es que había que hacer un movimiento importante porque la trayectoria de bajo crecimiento de Chile no resistía más y que justamente fue durante el gobierno de ustedes donde se le puso freno al crecimiento, freno a la inversión y que había que desatar, digamos, esos espíritus animales, como se dice, los espíritus digamos, de que los inversionistas quisieran invertir en Chile. Y de hecho, muchos, digamos, los gremios empresariales están muy contentos con esta reforma. Y si algo le critican es que no vaya más allá en muchas más cosas que consideran que todavía faltan. Entonces, hay también, ¿cómo se concilia, ¿no? Porque lo que se ve desde un lado es que esto realmente va a ser un antes y un después y va a desatar digamos, el crecimiento, la inversión en Chile y que la responsabilidad de que eso esté parado es de ustedes. A ver, primero vamos a los datos. El 2025, el último año propiamente tal de nuestro gobierno, la inversión, medida como formación bruta capital fijo, que es la forma en que el Banco Central mide la inversión, creció un 7%. Tuvimos años récord en materia de inversión extranjera. Nuestro promedio es el más alto desde más de una década. Por lo tanto, decir que estuvo contenida la inversión o algo así no es cierto. A mí me tocó, además, como ministro de Economía, promover la inversión de Chile en otros países y uno puede ver en los datos que la inversión tuvo dinamismo durante nuestra administración. Ahora, lo que señala el gobierno, y esto es algo que creen por lo menos algunos economistas de derecha, a mi juicio, sin tener un respaldo en los datos, es que hay un mito acá. Y el mito es que el crecimiento en Chile se bajó con la reforma tributaria de Bachelet. Sí. Ese es el mito fundante de esta reforma. Y ese es un mito fundante falso de manera muy simple por dos razones. Ahora, es cierto que esa reforma no recaudó lo que se esperaba. Sí, es que es otro tema, recaudó la mitad de más o menos lo que esperaban, pero ese es otro asunto. La discusión que existe es, el mito fundante es que Chile detuvo su capacidad de crecimiento en el sentido de que la atenuó, ¿no es cierto? Crecíamos antes 4 o 5 y empezamos a crecer 2 a propósito de eso. Ese es el mito fundante. Bueno, el crecimiento de Chile empezó a crecer al ritmo actual, es decir, bajó su tasa de crecimiento más o menos a mediados del 2012, 2 años antes de la reforma. La productividad, que es la fuerza de crecimiento de largo plazo de una economía, empezó a detener su crecimiento antes del 2010. E incluso la formación bruta capital fijo, es decir, la inversión antes del 2014. Entonces, si alguien puede pensar que la reforma de Bachelet, no sé, alguien la anticipó 4 años después en materia de productividad, 2 años antes, perdón, 4 años antes en materia de productividad, 2 años antes en materia de crecimiento. O sea, mira, es muy difícil estadísticamente, yo me dedico a esto, probar que una cosa causa otra cosa, claro, ¿cierto? Eso ya es difícil. Porque hay muchos factores que concurren. Pero lo que es imposible es decir que si el crecimiento se paró en el fondo el 2012, eso puede estar explicado por una reforma que ocurrió en el 2014. Ya. Y además hay otra razón muy simple. La caída en el ritmo de crecimiento es algo que ocurrió en toda Latinoamérica. Tú comentábamos esto en mi visita en Uruguay. Uruguay tiene el mismo gráfico que Chile. Creció fuerte hasta el 2014, en ese caso bajo gobiernos de izquierda, el gobierno del Frente Amplio, y desde el 2015 en adelante, en el caso de ellos, crecieron a un cuarto de lo que estaban creciendo antes.
Entonces acá lo que hubo es una dinámica a nivel global y que no tiene nada que ver con la reforma que se hizo. Entonces, por el gobierno Bachelet. Entonces la gente lo repite y por repetirlo muchas veces buscan que algo se haga cierto, pero una revisión trivial de los datos, insisto, solo ver el timing, el tiempo en el que ocurrió cada una de las cosas, permite descartar totalmente esa hipótesis fundante. Y además, esto lo han dicho expertos con los que yo no coincido necesariamente en todas las cosas, pero expertos tributaristas como Agostini, de la Universidad Adolfo Ibáñez, él dijo algo muy cierto. Los estudios académicos lo que muestran es que reducciones del impuesto a primera categoría, del impuesto corporativo, ¿ya?, no tienen impacto relevante en crecimiento. Eso es lo que muestra además la experiencia comparada. Entonces hay un mito fundante que es equivocado y además no lo respalda la experiencia comparada. Ahora, ¿tú crees que esta ley de reconstrucción entonces no va a gatillar el crecimiento que se espera? No. Ya, o sea, ¿crees que no va a tener ningún beneficio positivo No, para la economía, para el empleo, para la inversión? Lo preguntaste de formas muy distintas, Sí. ¿no es cierto? Una cosa es pensar que esta reforma va a ser una gran diferencia en crecimiento, que es lo que se espera. Yo diría que no. Si tú me dices una reforma de este tipo, ¿algo va a mover la inversión? Bueno, algo va a mover la inversión, pero no al nivel que se espera. Y eso es lo que va a producir, además, es que vamos a tener un déficit fiscal mucho mayor a futuro. Y eso hay dos formas de solucionarlo. O te endeudas más o gastas menos. Y probablemente lo que va a hacer este gobierno es una combinación de las dos cosas. ¿Y qué es lo que va a recortar? A tu juicio, ¿qué es lo que crees? Bueno, Conociendo, digamos, las arcas fiscales. Sí, como... y mira, te voy a decir lo mismo que decíamos antes durante la campaña. Durante la campaña, la administración actual señalaba que iban a cortar 6.000 millones de dólares y que no iban a tocar el gasto social. Nosotros, no solo nosotros, se lo dijo Matías Acevedo, se lo dijo Ignacio Briones, por decir dos economistas de la derecha, les dijeron eso es imposible, porque el grueso del gasto en Chile es gasto social. 3 ministerios, salud, educación y trabajo, tienen el 60% del presupuesto. Tú no puedes, por tanto, hacer una reducción de gasto, una reducción de gasto sustantiva sin tocar el gasto social. ¿Qué dijeron ellos durante la campaña? No va a ser así, no vamos a tocar el gasto social. Entraron al gobierno y empezaron a cortar el gasto social. Acá es lo mismo. Tienen que hacer un recorte ahora aún mayor. Si hubiese sido posible ahora hacer un recorte sin tocar el gasto social, si no fue posible eso, menos va a ser posible hacerlo cuando tengas que recortar más. Entonces, ¿qué van a recortar? Van a recortar el gasto social. O sea, ¿tú crees que eso es lo que viene, recorte Mira, del gasto social? déjame ilustrarlo con un ejemplo bien simple. Nosotros durante nuestro gobierno, durante todos los años, el presupuesto de salud fue creciendo a un ritmo más o menos de 1.000 millones de dólares. Y la población tiene todo el derecho de seguir reclamando, porque la salud sigue siendo en Chile... Claro, no ha mejorado... No lo que a uno le gustaría. De acuerdo a ese aumento No del lo que a uno gasto. le gustaría, pero ha ido mejorando. Lo que pasa es que queda mucho por mejorar. Bueno, yo te aseguro que este gobierno no va a poder hacer eso. Si imagínate que nosotros subimos 1.000 millones de dólares y ellos querían recortar 400 millones de dólares de esos 1.000. Eso en salud. ¿Y por qué lo van a hacer en salud? Por una razón muy simple. Porque el gasto social en salud es un gasto que no es una obligación legal. Y como no es una obligación legal, tú lo puedes recortar en el año o lo puedes recortar en la ley de presupuesto. Hay otros gastos, como por ejemplo la PGU, que es una obligación legal, que es mucho más difícil, porque tendrías que cambiar la PGU. Tendrías que cambiar la ley. Tendrías que cambiar la ley. Entonces los gastos que son obligaciones legales, los gastos sociales que son obligaciones legales, probablemente no van a ser recortados. Sí. Los gastos sociales que no son obligaciones legales, como salud, van a ser recortados. Ahora, Nicolás, tú decías, bueno, este es el primer, digamos, cambio tributario, reforma tributaria, entre otras cosas, ¿no?, que se ha hecho sin acuerdo. Eso significa que si ustedes vuelven a gobernar, que por la edad que tienen los dirigentes del Frente Amplio es bien posible que vuelvan a gobernar, ¿no? O sea, como en algún horizonte de tiempo, o que tengan mayoría en el Congreso, en un siguiente Congreso, ¿ustedes revertirían la ley de reconstrucción? O sea, cualquier gobierno, no solo el nuestro, va a tener un problema grande a futuro al respecto, porque vamos a tener un déficit fiscal, vamos a tener presiones fiscales más grandes o vamos a tener desfinanciados los servicios de salud. Eso lo va a tener que corregir un gobierno futuro. Y déjame decirlo O sea, en términos... por eso digo, la pregunta es bien directa. Si ustedes fueran gobierno, tuvieran mayoría parlamentaria, ¿intentarían revertir la ley de reconstrucción? Es que la palabra revertir es como que uno simplemente es deshacer lo que se hizo. Va a haber que solucionar los problemas que genera. Y esa solución puede ser diversa. Por ejemplo, tú podrías mantener la reducción del impuesto a primera categoría, pero compensarlo con un aumento al impuesto que pagan las personas de más altos ingresos, que es lo que propuso el ministro Marcel en su minuto, que era muy razonable, lograba los mismos efectos positivos de impulsar la inversión a nivel de la empresa, pero no era una reforma que iba al final
a implicar más ingresos para las personas más ricas del país y además iba a ser neutral en términos fiscales. Bueno, cosas de ese tipo va a haber que pensar, porque por una razón muy simple, Chile recauda fiscalmente, entre impuestos y otros ingresos, algo así como el 22% del PIB. No hay ningún país en el mundo que pueda tener una salud adecuada para las personas, una educación adecuada para las personas, aquí lo que merecen quienes nos están viendo, vivienda, un programa de vivienda que construya lo que hay que construir. Eso no se puede hacer con un 22% del PIB, no se puede. Entonces el país lo que va a tener que hacer a futuro, va a tener que decidir si lo deja de hacer eso y entonces renuncia a su deber de dar una salud, una educación, una vivienda como la que las personas merecen, o construye reformas que permitan hacer aquello. Algunos podrán decir, eso se va a hacer solo creciendo. Bueno, lo que pasa es que los países que tienen el doble de nuestro PIB, es decir, que ya crecieron mucho más que nosotros, esos países tienen un Estado que es más grande que el 22% del PIB. Nicolás, y las contribuciones, la exención de las contribuciones para mayores de 18 Bueno, ¿lo revertiría? O sea, tú piensas, no digo, tendrías que tener el poder de hacerlo, pero si gobernaran y fueras ministro de Hacienda de nuevo. Bueno, es que ese otro ejemplo... Pero dirías que lo que hay que hacer es volver atrás de eso. Te insisto, te puedo decir lo que nosotros tratamos de hacer, que además lo aprobamos en la Cámara de Diputados. Hacíamos algo muy simple. Había gente, adultos mayores, que señalaban que no podían pagar las contribuciones. Tenían que irse de su casa. Entonces lo que hicimos es que poníamos al final, a través de distintos mecanismos, un tope en que las personas no pagaran más del 5% de su ingreso en contribuciones. Una medida muy simple que lograba que alguien que no tenía los recursos y estaba en una casa que, por ejemplo, porque se gentrificó el barrio, por la razón que sea, subió el precio de su casa, le asegurábamos que no iba a tener que pagar más de la cuenta. Digamos. Claro, pero eso sería un proyecto de ley que cambiaría completamente. Pero lo que hizo el gobierno, en cambio, fue hacer algo que hasta... O sea, que esto sí que no conozco ningún economista de derecha serio que lo haya justificado. Me recuerdo con alguien que tenía muchas diferencias. Klaus Schmidt-Hebel dijo, por supuesto que las personas de alto ingreso tenemos que pagar las contribuciones. ¿Tú crees que esto entonces, cuando ya no sea de este signo el gobierno, incluso que fuera de centro derecha, esto no va a seguir siendo así? Bueno, alguien va a tener que solucionar todos los problemas que esto va a generar. Imagínense los problemas que esto está generando a nivel de los municipios, en que por hacer esta medida se está llegando al absurdo de que con el IVA de cada una de las personas de las comunas más pobres del país, se va a financiar decenas de miles de millones de dólares, decenas de miles de millones de pesos para los municipios de más alto ingreso. O sea, es algo que, digamos, yo creo que el gobierno está atrapado, ¿ya?, en una visión extrema, ¿ya?, que le hace tomar medidas que no tienen respaldo de nadie salvo de sus seguidores más próximos, ¿ya?, y que lo está haciendo porque tiene una mayoría circunstancial y por supuesto son legítimos, es parte de la democracia, pero está prometiendo algo que no se va a poder sostener porque la estabilidad de los sistemas tributarios, la estabilidad de las medidas económicas, se da principalmente por los consensos sociales y políticos que se generan en torno a ellas. Y por tanto, está haciendo algo que yo creo que no se va a poder sostener en el tiempo, sin importar quién gobierna el futuro. Por supuesto, nosotros somos del mundo de la izquierda, tenemos una visión en que es importante que se recaude más, que eso además venga de los sectores de más alto ingreso. Esa siempre ha sido nuestra visión, también de la centroizquierda en Chile. Pero más allá de nuestra visión, este es un problema práctico. Están haciendo algo que va a generar problemas relevantes a futuro, pudiendo haber hecho algo que hubiese sido una reforma que generaba incentivos para la inversión, pero no generaba todos estos problemas. ¿Es este un gobierno de ultraderecha, como dijo la exministra Vallejo? Programáticamente, absolutamente sí. ¿Sí? Sí. Ahora, Luis Cordero, también exministro del gobierno del presidente Boric, dice que no es esos los referentes, sino que es la UDI de los años 90. Lo que pasa es que hay que distinguir acá en las formas y los contenidos. En los contenidos, este es un gobierno de extrema derecha. Básicamente, su gran reforma que acaba de hacer se puede resumir como una reforma que le dice al país que la única forma de crecer es que los ricos tengan mucho más. Y esa es la idea básica de la ultraderecha en Chile y en el mundo. Y en cualquier plano que uno esté viendo las reformas que están haciendo, en todas ellas son reformas extremas. Ahora, en la forma, y algo que es muy positivo, el presidente Kast, por ejemplo, no se dedica a insultar a los opositores por la prensa,
no hace ese tipo de cosas que hacen sus aliados los otros países. Yo considero que eso es una muy buena noticia para el país y es valioso que cuide, digamos, el prestigio que tiene la presidencia en Chile a propósito de eso. Entonces, yo creo que dependiendo del plano que uno converse, es el adjetivo que le pone. Ahora, Nicolás, pensando en el futuro del Frente Amplio, que ha hecho su congreso ideológico, además está en elecciones, y en la posibilidad de que vuelvan a ser gobierno en un futuro y vuelvan a ser competitivos, porque la derrota que tuvieron en las urnas fue muy, muy grande, digamos. Este proyecto del gobierno del presidente Kast, la gente votó muy mayoritariamente por este proyecto y por este tipo de ideas, ¿no? Entonces hay también una batalla que era en el plano de las ideas en que desde la izquierda y la centroizquierda se recupere la credibilidad en materia de empleo, en materia de seguridad, en materia de crecimiento. Más allá de todo lo que se haya hecho, la gente consideró que no daban garantía en planos que hoy día son su prioridad. En este Congreso Ideológico, el Frente Amplio dice que hay que superar el capitalismo. ¿Estás de acuerdo con esa frase? Porque parece más bien el Frente Amplio antes de gobernar, ¿no? Como a la tumba del neoliberalismo. Se supone que habían aprendido muchas cosas durante el gobierno, en particular en materia económica. A ver, lo primero, contarle un poco a quienes nos están viendo en qué consistió este congreso, que yo creo que es bien excepcional. Yo participé, esto funcionaba en que se generaban unidades congresales, que se juntaban militantes, digamos, unas 10 personas, hubo algo así como 4.000 personas que entiendo participaron de ese proceso, y nos juntábamos en 5, 6, 7 sesiones dependiendo de la capacidad y discutíamos distintos temas, y con gente muy diversa. Muy interesante. Yo creo que yo invito realmente a los partidos políticos y a la organización en general a hacer espacios de ese tipo. Ya, pero se consensuó esto de superar el capitalismo, ¿no? Lo que hizo el Congreso, que no es ninguna novedad, es sostener que el Frente Amplio se inscribe dentro de la tradición socialista. Que sacó harta roncha con los partidos socialistas, no les gustó nada que se definieran como socialistas. Yo creo que solo algunos. Yo creo que, el Frente, digamos, en la izquierda chilena, para decirlo en simple, hay dos tradiciones. La tradición comunista y la tradición socialista. Dos tradiciones muy importantes para la izquierda. El Frente Amplio es parte de la tradición socialista. No tendrían por qué molestarse, si es decir, somos parte de una misma tradición, un partido que trata de sumar a esa tradición y que es muy respetuoso. Mira, nosotros, cuando éramos dirigentes estudiantiles, yo me formé leyendo a los intelectuales socialistas. Ya, me trataron muy mal a los presidentes de la Concertación. Bueno, pero yo me formé leyendo a Eugenio González. Esas eran nuestras lecturas de gran dirigente socialista, rector de la Universidad de Chile, además. Esa era nuestra formación, digamos. Ya, pero superar el capitalismo entonces, sigue siendo un objetivo del Frente Amplio, ¿sí o no? En la tradición socialista, de toda la tradición socialista, del Partido Socialista, en Chile, del mundo, en fin, siempre ha existido una crítica, llamémosle estructural, al capitalismo. Y en particular, la preocupación central que existe es que hay distintos mecanismos en su estructura que implican que las grandes desigualdades económicas que se generan se traducen en grandes desigualdades políticas también. Claro, pero ¿con qué se supera el capitalismo, Nicolás? Bueno, porque si uno ve el Partido Socialista que ha gobernado en Chile, lo que ha hecho son proyectos socialdemocráticos, que es de reformar el capitalismo, no de reemplazarlo. Y es lo mismo que hemos hecho nosotros y que vamos a seguir haciendo nosotros. Ahora, reformar no es lo mismo que superar. Lo que pasa es que en los partidos políticos es muy importante, y esto es una de las contribuciones relevantes que hacen a la sociedad, la distinción entre sus programas de gobierno y sus horizontes. Los programas de gobierno no son para utopías, no son para arriesgar. Los programas de gobierno son para hacer cosas que uno sabe que van a funcionar y mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Y superar el capitalismo voy a eso. funciona? Es que voy a eso. O sea, ¿dónde ha funcionado? Bueno, por eso voy. Sí. Lo que nosotros conocemos responsablemente es que los mejores programas de gobierno del mundo que le han dado más bienestar a las personas han sido lo que tradicionalmente impulsaron los programas socialdemócratas. Y eso es básicamente lo que nosotros propusimos con Beatriz Sánchez, y es lo que en ese tiempo estábamos más solos, digamos, y es lo que propusimos con el presidente Boric, y es lo que propuso también la presidenta Bachelet, y uno puede irse para atrás en distintos programas. Por lo tanto, en eso no va a haber diferencia, y en la medida que ese sea el aprendizaje en el mundo, eso sea la experiencia comparada, y lo que nosotros responsablemente podemos proponer, por supuesto que vamos a hacer esos programas. Ya, o sea, el Frente Amplio se define entonces como socialdemócrata. Es que, te insisto, es que no tienes que distinguir los dos planos. Uno es tu plano programático, los programas que tú ofreces a la ciudadanía. Y en los programas que ha ofrecido el Frente Amplio y que probablemente va a seguir ofreciendo en conjunto con el resto de la centroizquierda y la izquierda, son programas de esa naturaleza.
en que hay que ir agregando cosas nuevas. Por ejemplo, durante el siglo XX se avanzó mucho en la igualdad, pero había muy poca preocupación por el medio ambiente. La agenda feminista tenía un rol más, digamos, menos relevante. Bueno, todo eso se ha ido incorporando en esa tradición y esos son nuestros programas. Eso no significa que nosotros no tengamos una visión crítica respecto a ejes estructurantes del capitalismo y por lo tanto tengamos horizontes que son distintos. Y ese es el horizonte socialista, sobre todo un horizonte socialista democrático, ¿cierto? Que pone en el centro del proyecto socialista la importancia de la democracia, que nunca, y en eso siempre hemos sido así, el presidente Boric, desde que era dirigente estudiantil, se peleaba, digamos, con mucha gente en la izquierda porque siempre fuimos defensores de la democracia. La democracia no es solo un instrumento para lograr cosas, sino que es un bien en sí mismo, es digamos, un principio fundante de nuestra visión. Entonces, creo que es siempre importante distinguir los programas, nuestros programas son socialdemócratas en la práctica, ¿sí? Y nuestra visión de horizonte, lo que nosotros pensamos hacia dónde tiene que ir la humanidad en el largo plazo. Y los partidos políticos tienen que ir mezclando esas dos dimensiones. Se nos acaba el tiempo, Nicolás. Tú decías el Partido Socialista, bueno, se molestaron de hecho con usted, ha sido una convivencia bien difícil entre el socialismo democrático, el Frente Amplio, el Partido Comunista, y en la práctica no están pesando mucho o para nada, digamos, por ejemplo, la ley de reconstrucción, como oposición, a pesar de que tienen muchísimos votos, ¿no? Y el partido clave es el PDG hoy día. ¿Cómo tú te imaginas volver a gobernar, digamos, con una coalición igual, con el socialismo democrático, sin el socialismo democrático? ¿Cómo ves eso? Absolutamente con ello, eso no tengo ninguna duda y eso fue votado en el Congreso del Frente Amplio y ganó, creo que ganó con el 90%. O sea, si hay algo, y este es un cambio importante en el campo de nuestra idea, porque así como es muy importante que uno reconozca qué cosas siempre la ha pensado de una manera y en qué cosas ha hecho un cambio importante de opinión. Y si hay algo... Sí, porque no querían para nada esos socios. No, yo siempre voté en segunda vuelta por ellos, o sea, no es tanto cierto eso. Escribimos una columna con el presidente Boric llamando a votar por Frey, nosotros. O sea, hay mucha caricatura en esto, pero lo que sí era cierto es que nosotros, por decir algo, hace 10 años, teníamos la visión de que era importante tener una estructura de 3/3. Y si hay algo que dejamos de creer totalmente es eso. Nosotros creemos que para hacer cambios profundos en el país hay que hacer coaliciones amplias y tenemos actualmente espacios de convergencia programática con el mundo del socialismo democrático total. Y esto también ha pasado a la ley de construcción. Si la ley de construcción, la votación en el Senado la ganaron 26-24, no hubo ni un voto, ningún voto de nadie a favor de ningún aspecto del proyecto. Lo que ocurrió es que por decisión de la población, que por supuesto es legítima, somos minoría. Sí. Entonces, tenemos menos influencia. Más sintonía con el socialismo democrático que con el Partido Comunista, digo, además como definiéndose como un partido socialista. Yo creo que depende mucho de nuevo el plano. La tradición nuestra del Frente Amplio es la tradición socialista. Una tradición que pone mucho acento en la democracia, en la libertad. Entonces, desde el punto de vista de nuestro marco ideológico, yo creo que tenemos más cercanía con el Partido Socialista. Pero desde el punto de vista de empujar reformas más profundas para el país, hemos tenido más sintonía con el Partido Comunista. Y es por eso que en muchas alianzas, cuando éramos oposición de algunos gobiernos de la concertación, teníamos sintonía con el Partido Comunista. Entonces hemos tenido una mezcla en el Frente Amplio. Desde el punto de vista de la profundidad de los cambios, hemos tenido muchas veces más cercanía con el PC, y es una cercanía que yo valoro mucho. Además, yo valoro mucho la tradición del Partido Comunista en Chile. Y del punto de vista ideológico, más de nuestros principios orientadores, yo diría que tenemos mucho más acuerdo ideológico con el Partido Socialista. Bueno, ¿están en elecciones en el Frente Amplio su voto? Yo voto por continuidad, como se dice. Sí. Tengo una mirada muy positiva de las dos candidatas, de Constanza Martínez y Lagael. Además, con Lagael me tocó compartir, ella fue la primera presidenta de la Comisión de Hacienda y lo hizo extraordinario. Así que, pero creo que Constanza Martínez lo ha hecho muy bien. O sea, creo que el proceso de unificación del Frente Amplio fue ejemplar. En un contexto en el que todos se están separando, nosotros nos estábamos uniendo. No es fácil eso porque uno de los gobiernos tiene mucha tensión entre lo que quiere, lo que puede. Eso genera tensión, debate. Y en todo ese proceso, con toda esa tensión, crecimos. El Frente Amplio, es cierto que en su totalidad el progresismo no le fue bien, pero el Frente Amplio sacó 17 diputados y diputadas. O sea, es un partido del cual yo, a pesar de que mi participación es acotada, yo estoy más muchas veces en el plano de la idea, estoy participando ahora en el Centro de Pensamiento Rumbo Colectivo como director, eso es lo nuevo en mi vida y siempre he estado más desde del plano del programa, pero yo me siento muy orgulloso de mi partido, así que creo que es razonable votar por esa continuidad, más allá de que
creo que es bueno que exista elección y porque nos va a permitir debatir más y son dos excelentes candidatas de las cuales me siento muy orgulloso también. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti, Paula, y disponible a conversar a futuro. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.